Muy bien, en esta oportunidad estamos con el doctor Pablo Mier, es líder del Partido Independiente. Le damos los buenos días, gracias por estar con nosotros. Una etapa que los encuentra a cada partido por ahí con una realidad distinta, pero de alguna manera trabajando para estas elecciones internas. ¿Cómo viene el Partido Independiente? Bien, la verdad que con una perspectiva positiva, creciendo de acuerdo a las encuestas y de acuerdo también a la sensación de calle que uno tiene, a la sensación directa que uno recibe de la gente en el contacto cotidiano, pero como usted bien dice, con una realidad diferente a la de los otros partidos, en el sentido de que el Partido Independiente no tiene competencia interna, pero de todos modos, y esto lo quiero decir con claridad, porque hay mucha gente que por lo tanto se llama a confusión, el Partido Independiente tiene que presentarse a las elecciones del 1 de junio, tiene que marcar votos, tiene que marcar una presencia, porque así lo establece la Constitución de la República, porque además tenemos que formar nuestra convención partidaria y además mandar una señal política a todo el resto del país en cuanto a cuál es nuestro peso, ¿no es cierto? Sabiendo que en esta oportunidad, como ha ocurrido ya en ocasiones anteriores, el Partido Independiente no marca una intención de una votación importante en junio por esta misma circunstancia, porque la gente dice, ¿para qué vamos a votar si no hay competencia? Bueno, yo creo que no haya competencia es una señal positiva, quiere decir que el partido es un partido unido, que es un partido que tiene una sola mirada sobre la realidad, que no hay riesgo de incertidumbre, cuando uno vota al Partido Independiente sabe lo que está votando, cosa que no pasa en otros partidos. En otros partidos depende de quién gane, cuál va a ser la orientación y cuál va a ser el programa y cuáles van a ser las propuestas, no solo el candidato, sino incluso los contenidos. Entonces la gente puede terminar votando y al final favoreciendo a otro que nada tiene que ver con lo que él pensaba. En el Partido Independiente eso no pasa, o sea que esa es una virtud. Y la dificultad es esta otra que recién señalaba, que al no haber competencia puede no haber la misma motivación que tienen, por ejemplo, hoy los blancos, que están en una competencia muy cerrada, y entonces, claro, eso convoca. Incluso nosotros hemos invertido poco, tanto en publicidad como en movilización, por esa misma circunstancia, porque además sabemos que nuestros recursos tienen que concentrarse en la segunda mitad del año, que es cuando nosotros empezamos a tener un rol fundamental, ¿no? ¿Cómo se valora ese 3 o 4% que vienen manejando las encuestas? Es positivo, porque el partido tuvo en el año 2009 el 2,6%, o sea que esa oscilación entre el 3 y el 4% es una oscilación que marca un piso, porque hay que leer esto como un piso antes de empezar la campaña, más alto que el techo que logramos en el 2009. Y mucho más alto que lo que teníamos 5 años atrás cuando empezó la campaña del 2009. O sea que el partido está creciendo, va en una dirección de logro. Vamos a tener una bancada parlamentaria más numerosa, probablemente mucho más numerosa, y vamos a tener una responsabilidad política mayor, porque yo creo que a fin de año no va a haber mayorías absolutas, se habrá terminado el tiempo de las mayorías absolutas, y el que gane va a necesitar dialogar y nosotros vamos a ser un actor decisivo. Entonces esa es una utilidad muy importante, porque tradicionalmente el problema que teníamos nosotros del Partido Independiente era cuál es la utilidad de votar a un partido que no gana la presidencia. Bueno, la utilidad ahora va a quedar de manifiesto, porque como nadie va a tener mayoría absoluta, va a importar mucho cuántos votos tengamos y qué poder podamos tener en una negociación con el futuro gobierno, ¿no? Ese, digamos, es el objetivo claro del Partido Independiente, ¿no? Lograr esa bancada en el Senado para, como usted decía, terminar con esa mayoría parlamentaria que hasta ahora ha llevado el Frente Amplio, teniendo en cuenta de si se considera que el Frente vaya a ganar, ¿no? Sí, yo creo que hemos tenido 10 años de mayoría absoluta, un solo partido, mayoría absoluta además regimentada, ordenada por una disciplina partidaria muy vertical, y eso no le ha hecho bien a la política, ni al país, ni al propio Frente Amplio. Yo creo que eso ha llevado a abusos. Yo creo que muchos uruguayos que incluso puedan pensar que al final, bueno, que vuelva a ganar el Frente no está mal, pero que no tenga tanto poder. Y entonces mucha gente va a votar al Partido Independiente para marcarle un límite al Frente Amplio, y al mismo tiempo tampoco quieren volver a la época de blancos y colorados. Entonces, ¿cuál es el único partido que ofrece cambiar
sin volver atrás. Eso somos nosotros, el Partido Independiente. Y yo creo que eso la gente lo está viviendo, lo está sintiendo, y por eso va creciendo el partido, ¿no? Usted dice que el gobierno por ahí hizo un mal uso, por así decirlo, de las mayorías parlamentarias. Sí. ¿Usted considera que de todas maneras un gobierno debe gobernar con mayorías parlamentarias? Porque por ahí en lo ejecutivo es más difícil, ¿no? Cuando hay voluntades diferentes, pero ¿considera positivo o negativo o por ahí el Frente Amplio no hizo un buen uso de ese recurso que tuvo? Yo creo que son las dos cosas. A ver, por un lado, el Frente Amplio no hizo un buen uso de las mayorías absolutas. El Frente Amplio usó la mayoría absoluta para aprobar no una, ni dos, ni tres, sino como 7 u 8 leyes inconstitucionales. Pero claro, como el Parlamento no cumple su función porque como está gobernado por una mayoría absoluta, entonces no tiene capacidad de control, las leyes se aprueban. Y se aprueban de pronto por un voto y afortunadamente este país tiene un sistema institucional fuerte y entonces el Poder Judicial cumple su tarea y el Poder Judicial declara inconstitucionales las leyes que el Parlamento vota en esa lógica de la disciplina partidaria. Incluso con una situación muy grave, que es que en varias ocasiones esas leyes inconstitucionales no fueron votadas porque no se dieron cuenta. Hubo legisladores del partido de gobierno que sabían perfectamente que estaban votando una ley inconstitucional, lo dijeron. Y dijeron que sabían que era inconstitucional, pero que priorizaban la disciplina partidaria. A mí me preocupa mucho que en un partido se priorice la disciplina del propio partido por encima del respeto a la Constitución. O sea, el respeto a la Constitución es el valor supremo, es el que nos permite la vida en sociedad, es el que nos da garantías a todos de las libertades y los derechos. Si yo pongo en segundo lugar, subordinado a la disciplina partidaria, estoy en un problema, ¿no? Entonces aquí hay un asunto que yo creo que la gente a esta altura lo está viendo, que es el abuso de la mayoría. Por otra parte, el Parlamento no constituyó una sola comisión investigadora en 10 años. ¿Y por qué? Y porque el Frente Amplio se opuso a todas, a cualquiera, incluso a la de Pluna, la cosa más obvia, un asunto que terminó con el procesamiento de un exministro de Economía y del presidente del Banco República. Bueno, en el Parlamento se propuso que hubiera una investigadora, como ha habido tantas en la historia del país. Y sin embargo, el Frente Amplio se abroqueló y como se necesita mayoría para aprobar una comisión investigadora, no las admitió, ni esa ni otras. Entonces, si estaremos necesitando que el Parlamento vuelva a tener un rol de control como el que establece la Constitución de la República. Y eso se logra quitándole la mayoría absoluta al Frente Amplio. Y no dándosela a blancos y colorados. Esa es la alternativa. Es decir, el Partido Independiente es el único que puede permitir que no haya mayoría absoluta de un lado ni tampoco del otro. Y eso es lo que estamos proponiendo. Y yo creo que eso la gente lo visualiza. Y en cuanto a si es bueno o es malo que un presidente tenga mayoría o no tenga mayoría, la historia de los regímenes presidencialistas, como el caso uruguayo, mayoritariamente tienen siempre, el presidente, es difícil que tenga mayoría absoluta. De hecho, en el Uruguay, los tiempos de mayoría absoluta han sido muy breves en la historia. La mayor parte de los casos los presidentes tuvieron que construir sus acuerdos para gobernar. Y salvo 2 periodos, o sea, unos 8 años en la época de Luis Valle, allá por los años 40 o 50, o cuando los blancos ganaron por primera vez en el 58. Después nunca hubo mayoría absoluta de un partido. Pero además, en aquellas épocas, blancos y colorados eran partidos, como son ahora, fraccionados y que además no tenían disciplina partidaria. Entonces, la fracción del presidente no tenía mayoría absoluta. Tenía que salir a conversar y a buscar acuerdos con sus propios partidos y con otros partidos. Entonces, esta cosa que tenemos ahora, 10 años de un partido regimentado con mayoría absoluta en el Parlamento, es excepcional. Entonces, ¿qué es lo que hace un presidente cuando no tiene mayoría? Y busca gobernar, busca acuerdos, busca coaliciones estables o busca negociar caso por caso. Si no, preguntémosle a Obama en Estados Unidos, es la situación de él. Hoy no tiene mayoría absoluta Obama. Y lo que hace es negociar, acordar, buscar entendimientos. Esa es la democracia. Entonces el Frente dice, no, si no tenemos mayoría absoluta no podemos gobernar. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo? Si todos los presidentes de este país, salvo Vázquez y Mujica, todos los demás tuvieron que buscar acuerdos. Sanguinetti, Lacalle, Valle y más atrás en el tiempo también. Entonces, esta es la dinámica de la democracia. Y perfectamente es posible que haya gobernabilidad, que haya buen funcionamiento del gobierno, pero que no haya una mayoría absoluta del partido de gobierno. Y bueno, y eso es lo que queremos rescatar
y yo creo que muchos uruguayos que además se sienten decepcionados, que votaron al frente, que de repente no son frentistas, pero que votaron al frente, que apostaron a un cambio, que dijeron, yo quiero cambiar esto, blancos y colorados no me satisfacen, pruebo con el frente, hoy se sienten decepcionados. Y están viendo qué hacen, y yo creo que nosotros somos un camino para mucha gente que cree que, bueno, que puede haber otra opción, y nosotros somos una opción seria, que ya lleva más de una década trabajando política, que se ha mantenido firme, que tiene coherencia, que tiene una línea y que tiene responsabilidad para ejercer sus decisiones, ¿no? El Partido Independiente se identifica más con la izquierda, pero siempre ha habido como una tendencia a por ahí relacionarlo mucho con la oposición, y ustedes Claro. de alguna manera han tenido que aclarar un poco eso, Sí. ¿no? Como una opción más de la izquierda, ¿se definen ustedes? Y nosotros somos una izquierda democrática, somos un partido que viene de una confluencia que estaba dentro del frente en su momento, la confluencia de la lista 99, el Partido por el Gobierno del Pueblo, una mirada más socialdemócrata y una mirada más social cristiana que viene de la corriente demócrata cristiana que yo integraba y que el diputado Daniel Radío también integra, y del otro lado Iván Posadas, Gebergato, y gente que viene de votar antes a los partidos tradicionales. Esa es la confluencia. Entonces, un partido de izquierda democrática que, claro, que como es cierto que en una dinámica de gobierno está el gobierno y está la oposición, pero la oposición no es homogénea. Acá hay, por lo menos hay un bloque cada vez más consolidado de blancos y colorados, y estamos nosotros, que somos otra cosa. Entonces, en este país hay un bloque del Frente Amplio, un bloque de blancos y colorados y el Partido Independiente, ubicado entre ambos bloques con una postura político-ideológica de izquierda democrática. Y subrayo lo de democrática porque nosotros no nos tiembla la mano en condenar las dictaduras que sean de derecha o de izquierda. Porque para nosotros es tan dictadura una dictadura de derecha como una dictadura de izquierda. Por eso ahí tenemos una diferencia con el Frente Amplio. El Frente Amplio defiende Cuba. Bueno, nosotros decimos que es una dictadura. Yo tengo 54 años. Desde que yo nací, en Cuba nunca hubo elecciones libres. Y si eso no es una dictadura, no hay más que un solo partido. Y los disidentes son sancionados, son reprimidos, son apresados. Y lo que está haciendo el gobierno venezolano ahora, reprimiendo estudiantes en la calle, el Frente Amplio se calla la boca porque Maduro se dice de izquierda. Pero si fuera de derecha estaría poniendo el grito en el cielo. Entonces, esa dualidad de criterio para no cuestionar una dictadura cuando es de izquierda y sí hacerlo cuando es de derecha, con nosotros no va. Nosotros somos de izquierda, pero no tenemos problema. Hay izquierda democrática y izquierda autoritaria, como hay derecha democrática y hay derecha autoritaria. ¿En qué se desenmarca el Partido Independiente del Frente Amplio y qué aspectos denuncia del último gobierno, de los últimos gobiernos? Bueno, yo creo que el Frente Amplio ha ejercido abusivamente la disciplina partidaria, como le decía. Creo que ha fracasado rotundamente en el cambio educativo, y ese es un fracaso muy duro, porque además, fíjese lo que a mí me parece. Los jóvenes optaron mayoritariamente por el Frente Amplio. Y el Frente Amplio les devolvió una cachetada, porque la principal política dirigida a los jóvenes es la educación, y ha sido un fracaso rotundo. Entonces, el Frente Amplio no le ha respondido a los jóvenes uruguayos. Está en deuda. Y del otro lado, los blancos y los colorados lo que hacen es culpar a los jóvenes de la inseguridad, entonces bajar la edad de imputabilidad y cosas. Entonces, a ver, ¿quién se encarga entonces de responder a los jóvenes de una manera más definida, más clara? El Frente Amplio ha fracasado en educación. El Frente Amplio ha fracasado también en recuperar la seguridad. Eso es un dato de la realidad. Pero el Frente Amplio ha fracasado en algo mucho más importante, que es la forma de hacer política. El Frente Amplio sigue usando, igual que blancos y colorados, las empresas públicas para hacer política. Sus jerarcas elaboran una plataforma de lanzamiento de campaña electoral, igual que hacían blancos y colorados. Hoy nosotros vemos a un candidato del Frente Amplio, Raúl Sendic, que cuando fue presidente de ANCAP montó una campaña publicitaria de un señor que andaba recorriendo el país, y detrás había paisajes muy lindos y el tipo decía un discurso muy, muy fantástico desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista político, pero no decía nada sobre ANCAP, ni sobre la gestión de ANCAP, ni ningún anuncio, y terminaba diciendo ANCAP, el país que queremos. Y cuando Sendic renuncia al cargo para lanzarse a la campaña electoral, uno ve los afiches,
ve los spots, ve los carteles y dice, Sendic, el país que queremos. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó que usó ANCAP para preparar su campaña electoral. Usó fondos públicos, que son de todos, para preparar una publicidad que no tenía ningún valor para ANCAP, pero que había salido mucha plata, y después nos enteramos que además el ejercicio último de ANCAP dio una pérdida de $150 millones. Entonces, esas son las viejas mañas de la política, los viejos vicios de siempre. Es decir, jerarcas que se encaraman arriba de una empresa que tiene muchísima plata, pero que no es de ellos. Ellos no arriesgan nada, porque un empresario cuando monta una empresa arriesga su patrimonio, arriesga su plata, arriesga sus recursos, arriesga su tiempo. Estos señores dirigen empresas que son del Estado y usan los recursos de esas empresas que son del Estado para prepararse campañas electorales. Me parece terrible. O la presidenta Antel, que montó un show para mostrar la implosión de una obra realmente fantástica de ingeniería que vino abajo por desidia del gobierno y lo transformaron en un gran show, la implosión del cilindro, para construir un estadio deportivo, que nada tiene que ver con lo que Antel tiene que hacer, y la señora se va a gastar 50, 60 millones de dólares para construir un estadio deportivo en Montevideo con la plata de todos los uruguayos, porque Antel recauda en todo el país. Es una empresa que brinda servicios no a los montevideanos, a todo el país. Sin embargo, se va a gastar 50 palos para ayudar a la Intendencia de Montevideo, que ha sido un fracaso total. Entonces, esas son las cosas que la gente dice, pará, este era el cambio, este es el cambio. Empresas públicas que siguen siendo ofreciendo tarifas caras internacionalmente comparadas. ¿Por qué? Y porque se dedican recursos a actividades políticas. Empresas públicas que en vez de cumplir con su tarea financian donaciones y colaboraciones acá y allá, cuando en realidad no tienen esa función, porque la función de las políticas sociales la debe cumplir el MIDES y los ministerios sociales, pero no las empresas públicas, que su objetivo debería ser tener las mejores tarifas, las más baratas posibles. Yo creo que hay que prohibir la publicidad de los entes monopólicos. No tiene ningún sentido. La publicidad, ¿para qué? Para competir con otros. Y si no tenés competencia, ¿para qué vas a hacer publicidad? Yo creo que hay que prohibir que los directores de las empresas públicas sean candidatos, que por lo menos tengan un periodo de 5 años. O sea, que el tipo que asume ahora en el 2015 sepa que en el 2020 no va a poder usar ese poder que tiene en la empresa pública para ser candidato. Yo creo que hay que terminar con las sociedades anónimas que crean las empresas públicas. Abajo de una empresa pública hay N sociedades anónimas con capital estatal que están fuera del control del Tribunal de Cuentas y que hacen lo que se les canta. Y un día nos vamos a encontrar con grandes pérdidas, totalmente fuera de control. Bueno, todas esas cosas son las que han generado en la gente para esto que es lo mismo de siempre. Hace 3 semanas Astori acusó a Sendic de que le había comprado un diputado en Salto. Esas son las prácticas peores de la política. Que me compraron un diputado con plata, ¿no? Que puso plata para que el diputado se cambiara de sector. Y ese es el cambio que el Frente ofrecía. Me parece que estamos... Y bueno, y por eso la gente está hoy crítica, y por eso yo creo que nosotros vamos a crecer. Podemos decir que el Partido Independiente entonces es como una alternativa a aquellos frentistas que por ahí están no están de acuerdo con el Frente Amplio. Pero también viene gente de blancos y colorados, porque la gente también ve que blancos y colorados que no están en el gobierno nacional, pero que están en muchos gobiernos departamentales, siguen con las mismas mañas de la política. Siguen usando recursos muchas veces, no digo de tal o cual intendencia, pero de algunas intendencias para hacer campaña electoral y para obligar a que los funcionarios vayan a los actos, o para usar recursos de la intendencia para desarmar un estrado, mezclando los tantos entre lo que es los recursos públicos y los recursos partidarios. Y me parece que eso la gente también lo sigue cuestionando. Entonces, no ve en los partidos tradicionales una opción de renovación efectiva, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo valora usted el tenor de la campaña electoral? Hemos hablado mucho de Vázquez. ¿Cómo valora la actitud del expresidente haciendo campaña en esta etapa? Y también aprovechar a preguntarle, creo que ha tenido una actitud diferente. Durante su presidencia él fue más hacia adentro a trabajar en su forma de gobierno, y el presidente Mujica mostró una especie de otra cara, ¿no? Como querer hacer acuerdos. Por ahí se puede decir que no funcionó como se esperaba, pero como que son dos formas distintas, ¿no? Sí, Vázquez ha ingresado a la campaña cometiendo muchos errores, sorprendentes muchos de ellos, porque ha cometido errores de
de apreciación, de datos de la realidad. Por ejemplo, nos calificó a nosotros de derecha junto con blancos y colorados. Bueno, es eso. Yo creo que es una demostración de que él quiere meternos en la bolsa con blancos y colorados porque tiene miedo de que nosotros saquemos votos de gente que en su momento lo votó a ellos. Entonces trata de meternos en la bolsa. Pero también ha cometido errores burlándose de otro candidato en un acto público. Ha cometido el error de, pues yo estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad, como se sabe, pero sé cuál es el contenido del proyecto. Y el doctor Vázquez el otro día dijo que si se aprobaba la baja de la edad de imputabilidad, los menores los iban a violar en el CONCAR. Y eso es no leer el texto, porque el texto dice que expresamente que los menores que van a ser tratados como adultos no van a las cárceles de adultos, van a un centro de retención especial, específico para adolescentes. Eso es lo que dice la propuesta. Y en todo caso es terrible que el doctor Vázquez diga suelto de cuerpo que en las cárceles que ellos gestionan desde hace 10 años a los menores los violan o se violan a las personas. Me parece una cosa terrible. O sea, ha cometido muchos errores, sigue cometiendo errores, ¿no? Y es un estilo distinto, es un estilo ha asumido una actitud muy soberbia, me parece. Pero bueno, todavía hay tiempo, puede cambiar. Sobre los estilos de gobierno, sí es verdad, Mujica ha buscado acuerdos. Es cierto que hace un par de años que cambió de actitud y ha pasado a tener una actitud mucho más dura con los partidos que no estamos en el gobierno. Él se siente que no le respondimos. Yo creo que no es verdad, que el problema es que él tampoco respondió de acuerdo a lo acordado. Nosotros firmamos un acuerdo sobre educación, por ejemplo, 2 acuerdos, uno en el 2010 y otro en el 2012. Y si uno mira hoy claramente el texto del acuerdo y compara con la realidad, es evidente que no se cumplió. Entonces, claro, uno si firma un acuerdo y después no se cumple, señor, yo me salgo del acuerdo, ¿no? Porque además el que lo tiene que cumplir es el gobierno, que es el que tiene los instrumentos para hacerlo, y no lo hizo. Entonces yo marco la diferencia y pego, y no le gustó. Pero esa es la realidad de los hechos, ¿no? Yo creo que Mujica tiene a su favor un aspecto muy positivo, que es que reinstaló la idea de que en los organismos del Estado coparticipe los distintos partidos. La vieja costumbre que blancos y colorados habían instalado hace muchos años y que es parte de nuestra vida democrática. Bueno, Mujica la reinstaló después de que hubo un tiempo que había quedado sin funcionar. Eso me parece que es positivo. Supongo que el que gane va a mantenerla, pero no estoy seguro, porque depende de la voluntad y de la decisión del próximo presidente. Mire, si usted en otras, manifestaban en otras declaraciones que le gustaría que el Partido Independiente saliera un poco del ámbito, por ahí se lo asocia con el ámbito intelectual y se popularizara un poco más. Por supuesto, sí. Porque yo creo que el Partido Independiente tiene un perfil de partido chico, de buen nivel técnico. Yo tengo una formación académica, muchos de nuestros principales dirigentes también, y eso a veces puede ser un límite en la llegada más directa a la gente. Quiero que el partido llegue, tenga raíz y tenga más peso en los sectores populares, y me parece que lo estamos logrando. Pero bueno, es un desafío, ¿no? Claro. Hace poco tiempo Conrado Ramos, su director de PP en su momento, les manifestó su apoyo también. Sí. ¿Qué impacto tuvo eso? Sobre todo usted decía, bueno, no sé si a nivel de la campaña electoral o de la opinión pública. No, Conrado es una incorporación muy valiosa y por eso nosotros decidimos convertirlo en el candidato a la vicepresidencia por el partido. Es una señal que tiene varios componentes. Uno es el reconocimiento al coraje político de Conrado. Conrado estaba en un partido mucho más grande, había ocupado cargos importantes, la subdirección de OPP no es un cargo menor. Y él decide irse de un partido más grande a un partido más chico, porque cree que las cosas que él piensa que hay que hacer en el país, el Frente no las está haciendo y cree que desde el Partido Independiente se pueden empujar mejor. Yo creo que eso es muy valioso. Segundo, nosotros al elegir a Conrado estamos diciéndole a todos los uruguayos que el partido es un partido abierto, que es un partido que no juega con la mezquindad, que tiene lugar para la gente que se arrime, que es capaz de reconocer las virtudes y los valores de la gente,
y darles el lugar que se merecen. Y en tercer término, al elegir a Conrado estamos priorizando temas que yo creo que están muy en el centro de lo que tiene que lograr este país, particularmente, por ejemplo, reformar el Estado. Y Conrado seguramente es el principal especialista en materia de reforma del Estado que hay en el país. Y bueno, cuando lo ponemos allí en el primer lugar de la representación nuestra, lo que estamos diciendo es: este tema es crucial y estamos dispuestos a empujarlo. ¿Qué otros temas trae el Partido Independiente de su programa de gobierno? Bueno, el primero es la educación, el más importante. Nosotros el programa de gobierno lo titulamos de una manera que creo que dice mucho, que es transformar el crecimiento en desarrollo humano. Transformar el crecimiento que hemos tenido en estos 10 años, que es un crecimiento económico, que se lee en términos de crecimiento del Producto Bruto Interno, en términos de aumento del ingreso, aumento del consumo, reducción de la pobreza, reducción de la desocupación. Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en una idea mucho más compleja, mucho más profunda, que es el desarrollo. Crecer no es desarrollarse. Desarrollarse implica múltiples dimensiones. Y el desarrollo humano implica una integralidad de la mirada de la persona. Entonces, no puede haber desarrollo con educación de quinta. No puede haber desarrollo con una crisis de la seguridad. No hay desarrollo sin seguridad. No hay desarrollo sin integración social, sin recuperación de la integración social. Todo eso ha quedado en el debe. Entonces, por ahí van nuestros énfasis. No puede haber desarrollo si la infraestructura no acompaña el proceso de crecimiento. Y la infraestructura en Uruguay, basta recorrer los caminos de la patria y ver lo que es la caminaría y la red vial, y encontrás que hay un problema muy serio, muy grave, de atraso en la construcción de una red vial que acompañe el crecimiento. O sea, las mismas carreteras que antes hoy soportan, 20 veces más movimiento de camiones y de transporte, y porque por suerte crecimos muchísimo. Y uno lo ve, además, cada vez que uno sale al interior se encuentra con nuevas construcciones a los costados de la ruta, ¿no? Silos y de todo un poco. Y cada vez va a ser mejor, espero yo. Yo creo que el Uruguay tiene una gran perspectiva de futuro, un enorme horizonte de crecimiento. Pero tenemos que acompañarlo con las obras de infraestructura que de alguna manera nos permitan mantener, digamos, desarrollar el soporte de infraestructura que permite que sigamos creciendo, ¿no? Quería consultar, usted mencionaba recién la baja de la edad de imputabilidad, la opinión sobre algunos temas más también, como por ejemplo que están en la agenda de noticias y también en la opinión pública, como por ejemplo minería a cielo abierto, por ejemplo. También quería preguntarle sobre impuesto a la renta y otras leyes polémicas, como por ejemplo la regulación de la venta de marihuana, que ya está operativa. Bueno, empecemos por la primera, minería. Nosotros, cuando el gobierno convocó un diálogo para discutir qué se hacía con la minería de gran porte o de gran escala, nosotros participamos. Participamos además con un equipo político-técnico liderado por el diputado Iván Posada, que es olimareño además, y integrado por 3 ingenieros de distintas especializaciones para participar con todas el estado de conocimiento de la situación. Y llegamos a un acuerdo. Esa discusión culminó con un documento que firmamos los 4 partidos. Y ese acuerdo se tradujo en una ley, que es la Ley de Minería de Gran Porte. Y esa ley es una ley mucho mejor que el viejo Código de Minería que teníamos. Es una ley que da garantías en materia ambiental, o establece exigencias en materia ambiental. Es una ley que genera el concepto de la intergeneracionalidad de los recursos, es decir, que como los recursos de la minería son recursos de extracción que no se renuevan, entonces las ganancias que genera no deben gastarse en el mismo momento, sino que tienen que formar parte de un fondo intergeneracional que pueda ser aprovechado por las futuras generaciones. Y además se estableció un régimen tributario mucho más exigente que el que teníamos antes. Entonces, nosotros votamos esa ley. Blancos y colorados, no sé por qué, se dieron vuelta y después de firmar el documento votaron en contra de la ley. Otra cosa son los emprendimientos concretos. Aratirí, ¿será o no será? Si cumple o no cumple con la ley. Y yo creo que eso tiene que ser muy firme y muy exigente. O sea, hay que ser muy enérgicos. Si el emprendimiento, ese y otros, cualquiera el que surja, cumplen con la normativa vigente, ok, pueden avanzar. Y yo creo que es bueno que la matriz productiva uruguaya incorpore una pata de minería. ¿Por qué no? El tema es que cumpla con las exigencias ambientales, que pague los impuestos que debe pagar
y que tenga las autorizaciones correspondientes y el contralor correspondiente. Esa es la posición sobre ese tema. ¿El otro tema era? Le decía impuesto a la renta, pero en realidad hablando de impuestos en general, porque una de las grandes críticas ha sido la cantidad de impuestos que... Sí, yo creo que no hay que aumentar más impuestos. O sea, ese anuncio del Frente Amplio de que va a haber un nuevo impuesto a la tierra, en este caso el impuesto primaria extendido a los predios rurales, yo creo que no corresponde. No es el momento. Estamos en un momento al revés, de donde el crecimiento ya no es tan veloz y además el gasto público es una cosa escandalosa. Entonces, ¿qué queremos? ¿Más impuestos para seguir gastando más? Pues vamos a mejorar la calidad del gasto. Eso es lo primero que hay que hacer. El sector productivo tiene que seguir creciendo porque es la única forma de seguir generando ingresos y trabajo. Entonces, no le peguemos mazazos, no desalentemos nuevas inversiones, no generemos malas condiciones para captar capitales en el país. En fin, parece que va por ahí. Y lo de la marihuana, yo creo que el paso corto, nosotros estuvimos de acuerdo, votamos, el autocultivo, los clubes de membresía, un camino interesante para probar a ver si eso de alguna manera separaba al consumidor del mercado del narcotráfico. Esto otro, la comercialización, yo creo que está mal pensado, va a terminar en un desastre. Se ha llegado al contrasentido de que para lograr precios competitivos la marihuana prácticamente no va a pagar ningún impuesto. Y el alcohol y el tabaco pagan impuestos altísimos. Entonces uno dice, bueno, una sustancia que hace daño, obviamente tiene que tener un gravamen alto, pero no lo tiene. Entonces me parece que está todo al revés, ¿no? Por último, Mieres, le quería consultar acerca, teniendo en cuenta lo que fue la visita de Mujica, ¿qué le merece no solo por ahí las funciones, sino la figura del presidente José Mujica? Y bueno, Mujica hoy está teniendo una especie de ola de aprobación internacional espectacular, que puede ser que nos sirva al Uruguay, por supuesto, en el sentido de que siempre que nos ponen en el centro de la escena viene bien, porque el Uruguay tiene que aprovechar eso. Yo creo que él está jugando un poco, el otro día no sé qué humorista dijo, está jugando a ganar millas para el premio Nobel. Porque claro, todas sus iniciativas, particularmente esta última de traer niños de Siria, parece que, en Uruguay tenemos niños en situación de indigencia que son el triple de los adultos. O sea, el 0,5 de la población es indigente, pero entre los niños se multiplica por 3, es el 1,5. O sea, son más de 60. Entonces decir que vamos a traer niños de Siria para sentarlos en la estancia de Anchorena parece una trivialidad, falto de sensibilidad con respecto a lo que está pasando en el país. O sea, el país ha mejorado sus cifras, pero seguimos teniendo pobreza y seguimos teniendo indigencia. Entonces hay que pensar las cosas en su globalidad. Y esto me parece mucho más una jugada como lo de Guantánamo, como lo de Marihuana, Guantánamo, Siria, todas son jugadas para conseguir un reconocimiento internacional. Y el presidente fue electo por los uruguayos, no por Naciones Unidas, ¿no? Por último, Mieres, quería consultarlo acerca de cuál es la presencia que el Partido Independiente tiene en el interior, si es en todo el país, cómo viene Totalmente, eso. Sí, el partido está presente en todo el país. Por supuesto que hay zonas donde estamos más fuertes y otras más débiles, pero en definitiva el Partido Independiente, para dar una idea de la proporción, en el año 2009 el partido sacó 57.000 votos. 30.000 en Montevideo, 27.000 en el interior. O sea, eso prueba un equilibrio del desarrollo político electoral del partido. Tenemos equipos de muy buen nivel en distintos departamentos, por supuesto en el departamento 33, liderados por Alejandro de León. Hay un equipo de trabajo que hace muchos años que viene sumando, que viene incorporando, que viene trabajando muy bien. Y lo mismo podría decir de todos los departamentos, ¿no? La verdad que estamos muy contentos. El partido está creciendo de manera armónica, está creciendo de manera equilibrada y está creciendo en todo el país. Muy bien, por último, ya ahora sí cerrando la entrevista, teniendo en cuenta ese objetivo que ustedes tienen de lograr una banca en el Senado, ¿cuál va a ser la actitud que ustedes van a tomar, por lo menos a grandes rasgos, porque es algo difícil de predecir, ¿no? Dependiendo de cómo se trabaje, qué proyectos se presenten, pero a grandes rasgos, ¿cuál sería? A ver, el objetivo no es tener una banca en el Senado, porque eso sería muy bajo como objetivo, porque a nosotros nos faltaron 10.000 votos para tener el Senado la vez pasada. Teníamos el 2,5 y con el 3,1 conseguíamos un senador. O sea, en realidad el partido tiene un objetivo de crecer mucho más que eso. Tiene la idea de tener una bancada
parlamentaria muy numerosa, no sé cuánto, pero sí, por ahí lo definía como a corto plazo. Claro, digamos, está bien, pero con esa bancada que tengamos, el partido va a poner arriba de la mesa su programa y su propuesta. Y los votos parlamentarios que el partido va a tener en el próximo periodo de gobierno van a estar al servicio de esas ideas. Y ese va a ser el criterio. Vamos a controlar al gobierno desde el Parlamento, le vamos a exigir que cumpla ciertas cosas y vamos a dar gobernabilidad, por cierto, si somos decisivos, definitorios, pero también vamos a exigir que se hagan las cosas que hay que hacer, ¿no? Y esa, primera línea, la educación, primero que nada. Votos para un gobierno que se ponga al hombro una transformación profunda de la educación, va a haber, pero tiene que ponerse al hombro la transformación profunda. No alcanza con decir vamos a gastar más en educación. Hay que gastar más, no significa, no es una medida de reforma. Gastar más es una disponibilidad presupuestal. Pero el tema es en qué se gasta y cómo se transforma la educación de este país. Doctor Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, gracias por estar con nosotros. Lo convocamos para más adelante, las elecciones de octubre, que seguramente va a estar mucho más movida la actividad. Un gusto grande. Muchas gracias. Que pasen muy bien.